Hay mucho que decir hoy en poco tiempo, así que voy a tratar de ser conciso. Lo que el Señor nos va a hablar y tratar de hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, por lo menos hasta ahora. Obviamente recordando ya lo que la semana pasada estuvimos hablando sobre Cornelio y cómo el Señor, en alguna medida, o habiendo obrado ya a los judíos para salvación, Él extiende su revelación o su evangelio a los gentiles. Y ahí es donde aparece Cornelio, que sería Hechos capítulo 10. Así que si no está ahí, ahí tiene que estar. Ahora, una de las cosas que la semana pasada les comentaba es que posiblemente los apóstoles no entendían muy bien o hasta cierto grado la comisión. ¿Cuál era la comisión? Bueno, si lee Mateo 28, 19 y 20, pues dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era la comisión. Y es la comisión aún. De hecho, cuando leen el libro de los Hechos, capítulo 1, verso, el primer capítulo, van a ver básicamente que la comisión seguía. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero los primeros capítulos del libro van a notar que el evangelio solamente llegaba a judíos, básicamente helenistas o judíos de estirpe pura, que se podría llamar, que fueron alcanzados por el mensaje de Pedro, en más de las dos ocasiones, y también por Felipe también en otra ocasión. Ahora, es interesante notar cómo el Señor va hablando y cómo el Señor va actuando para que la gente y los pueblos y su propósito soberano de salvar al mundo, en este caso a los creyentes, fuese cumplido. Ahora, una cosa, queridos, que vamos a ver hoy es saber la voluntad de Dios. Y otra es ver el proceso por el cual dicha voluntad se va a desarrollar en la vida del creyente. Son dos cosas diferentes, aunque las dos van de la mano. Y sin duda ambas cosas, como les dije, son importantes. No sé si a ti te gustaría saber qué es lo que Dios quiere contigo y cuál va a ser el proceso por el cual Él te va a llevar. Generalmente no nos gusta mucho saber el proceso, pero sí la voluntad. Sobre todo cuando la voluntad tiene que ver con que el Señor va a cumplir sus propósitos o su obra perfecta. Generalmente pensamos que en su obra perfecta va a incluir todas aquellas cosas que son de bendición. Según la perspectiva humana, hablando de la bendición, pensamos en puras cosas positivas. No va a haber sufrimiento, no va a haber lloro, y casi el mundo ideal que podríamos pensar es lo que uno piensa como creyente aún sobre lo que es lo bueno, no entendiendo realmente el plan de Dios, y que dentro de ese plan de salvación incluso está el dolor y el sufrimiento. Va ahí, va en el pack. Ahora, la semana pasada hablamos obviamente con respecto a cómo Dios se revela a los gentiles, y obviamente ya mencionamos cómo Dios manda una visión a Cornelio, por medio obviamente de un ángel, para que éste fuera a buscar a Pedro, que se encontraba en Jope. Por eso es que debemos entender muy bien ese lugar. Si ven sus Biblias, ahí van a notar básicamente que el Señor, hablándole a Cornelio, dice que este posa, hablando de Pedro, posa en una casa de un hombre llamado Simón el Curtidor. Básicamente ese lugar, ¿dónde se encontraba? Bueno, el texto dice que se encontraba básicamente junto al mar, o sea, era costero. Ahora, obviamente quisiera hablar, para poder entender un poco el panorama, es dónde estaban. Ahora, si ven en sus Biblias, en el versículo 9, van a notar algo. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, hablando de los siervos que Cornelio había enviado hacia Pedro, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ahora, una de las cosas que podemos mencionar, que la semana pasada mencioné, es que Jope se encontraba más o menos a 46 kilómetros al noroeste de Jerusalén, a la costa. Es la única costa mediterránea más cercana a Jerusalén, de hecho. Y una de las preguntas que podríamos hacer, aparte de que ya nos da el lugar, que es la costa, es si hay algún otro indicio en el texto que podría ayudarnos para saber más o menos la distancia. Y en realidad sí lo hay. ¿Cuál es? Bueno, fíjense el texto.
al día siguiente, ahí está. ¿Qué significa eso? Bueno, si vemos esa frase que tiene que ver con el tiempo, se destaca ahí al día siguiente, o también en el verso 24 hay una declaración también que tiene que ver con tiempo, dice al otro día. De manera que el tiempo que se necesita más o menos para recorrer los 46 kilómetros, tenía que, básicamente, los 46 kilómetros requería alrededor de un día de camino, básicamente. Ahora, una pregunta, una segunda evidencia sobre el tiempo es, ya ok, sabemos que más o menos tenía que ver con 24 horas, ¿cierto? ¿Podría haber la posibilidad de asegurarnos más en el tiempo? Sí. ¿Cómo? Bueno, el texto va a mencionar algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en el verso 13 nos dice que Cornelio estaba orando más o menos a la hora novena del día. En el verso 3. De hecho, si lo leen ahí, dice, vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, por lo menos dice que él a la hora novena estaba orando y es el momento donde él recibe la visión. Cuando vemos en el verso, básicamente, en el verso 9 dice que cerca de la hora sexta, si ven ahí, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y dice, ¿qué horas son en realidad? Bueno, cuando habla el texto de la hora, de la hora novena, tiene que ver, o significa que son las 3 de la tarde. Y ellos llegaron, imagínense, más o menos un promedio de las 3 de la tarde en que él cuenta a los siervos su visión. Cornelio dice, ¿sabes qué? Tuve una visión, un ángel dijo que quiere buscar a un hombre llamado Pedro, que está en una casa de alguien llamado Simón el curtidor. Así que tienen que ir. Si se los digo rápidamente, más o menos tendría que ser desde las 3 de la tarde, que salieron, más o menos, se hace un cálculo bien rápido, y llegaron al otro día a las 12 del día. Queda un promedio de 21 horas. Casi un día. Entonces el trayecto, querido, no era algo tan fácil. De hecho, el texto no menciona que se fueron en algún transporte, sea caballo o algo, dice que se fueron. Considerando eso entonces como un indicio de que lo más seguro que se haya ido a pie, eso hacía obviamente del viaje algo muy extremo, muy extenso, sobremanera agotador para los viajeros y peligroso, que por eso, de hecho, el mismo Cornelio manda a un siervo suyo, un soldado, junto con sus siervos, para que los cuidara. Entonces, una de las cosas, queridos, que hay que notar, que ya hablando del versículo 9, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, iban llegando a la casa ya cerca de Pedro, a la ciudad, subió Pedro a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Por otro lado, es interesante notar lo natural del texto. Fíjense que el texto podría haber omitido muchas partes de la Biblia que no son tan, para la mente normal, dirían, no son tan necesarias. Lo más seguro es que muchos hubieran sacado el pecado de David con Betsabé diciendo eso no es necesario. O el pecado de Moisés diciendo eso no era necesario. Pero en realidad cada parte de la Biblia era necesaria. E incluso esta sección donde vemos a Pedro en su día cotidiano. No hay ningún problema en la Biblia en mencionarte pecados de hombres, pero tampoco en mencionarte cómo era su día. Y fíjate que para Pedro era un día normal, que significaba orar, visitar hermanos, estar en compañía y comer. Como todos. Creo que los bautistas entienden muy bien eso, sobre todo la parte de comer. Bueno, Pedro entendía muy bien eso y dentro de eso decía, ok, bueno, tengo que orar, los gatos, tengo que orar. Y subió a un lugar donde lo más seguro era el lugar más apropiado para orar sin tener interrupción. Y una de las cosas que vemos acá que es cerca de la hora sexta. Ahora, uno podría pensar que dentro de esa hora, que era las 12 del día, era el pueblo iba a orar al templo. En realidad no. Normalmente el que oraba a esa hora eran los judíos más piadosos. El hombre más piadoso tenía siempre una rutina de 3 oraciones al día. ¿Cómo lo sé? Bueno, la Biblia habla de eso. Si se acuerdan de Daniel, una de las acusaciones que los hombres hicieron de Daniel era que él oraba 3 veces al día. Y era un hombre piadoso, dice.
Entonces acá vemos a dos hombres piadosos, uno llamado Cornelio, otro llamado Pedro. Uno era un incrédulo buscando a Dios, entendiendo, queriendo hacer la voluntad de Dios, y otro haciendo la voluntad de Dios. Ambos necesitaban entender dos realidades. Pedro necesitaba entender una realidad que necesitaba comprender para poder llevar el mensaje, y Cornelio necesitaba el mensaje para poder entender su condición. Ambos tenían que cambiar, y Dios estaba en el proceso de hacerlos a ambos partícipes de la obra de redención. Ahora miren, una de las cosas que vemos acá tiene que ver con lo que pasó. Fíjense que cerca de la hora de las 12 del día, ahora en que obviamente se acostumbraba a orar, Pedro, una de las cosas que hace es tener hambre. Dice hoy que temprano, ¿no? Y que en realidad se levantaban temprano ellos. 12 del día ya era tiempo para comer. Y dice que tuvo no solamente un hambre, dice, tuvo gran hambre, y esa es la palabra exacta. Tuvo un apetito que ya lo movía. Como muy pocas veces hemos sentido nosotros. Yo me imagino esa escena así, ya, temporalmente orando, luchando con el hambre, ya diciendo, ya necesito comer algo. Y si te fijas, lo natural que es el texto para explicarte tu hambre. Como cualquier hombre común y corriente la tiene. Ahora, fíjense que no solamente vemos el lugar apropiado, sino que también debemos entender la revelación que Dios les daba o les dio a Pedro. Y obviamente esa revelación tenía que ver con un mensaje. Lo interesante de todo no es, queridos, la comida o el hambre que posiblemente tenía, sino cómo se unan ambos acontecimientos de espera por la comida y cómo en medio de eso Dios le muestra algo que era necesario que pudiera entender Pedro. No era que Pedro quiso, Dios estaba moviendo a Pedro a entender una realidad espiritual que era necesaria que ya la entendiera al instante. ¿Cómo lo sé? Bueno, el texto dice, le sobrevino un éxtasis. Dice, eso lo dice en el verso 9, que subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, el verso 10, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, sobrevino un éxtasis. Y eso es lo que está ahí. Ahora, no piensen que fumó algo, no. Era otra cosa, no tiene que ver con nada de eso. Básicamente, hay que entender más o menos lo que era un éxtasis. En el transcurso, queridos, de la revelación de Dios, Él se ha dado muchas veces a conocer a los hombres. De hecho, Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2 dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y lo vas a ver en el transcurso de la Biblia, que Dios es que se ha dado a conocer al hombre. No es el hombre buscando a Dios. Si ves en Génesis capítulo 3, verso 9, fue Dios quien le dijo a Adán, ¿dónde estás? No fue Adán diciendo, Dios, yo pequé, yo hice lo que no, fue Dios diciendo, Adán, ¿dónde estás tú? Si ves en Génesis 37:7, vemos a José como él tiene una visión para ver lo que iba a pasar con la nación de Israel. Que iban a tener que pasar por Egipto. Si ves más adelante cómo el Señor por más de una vez ocupó a profetas diciendo así dice el Señor, Dios se ha dado a conocer de muchas formas. Y la semana pasada se lo decía, hay dos grandes libros que Dios se ha dado a conocer. Uno se llama Creación y otro se llama Biblia. Los cielos cuentan su gloria. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice el texto de la Biblia. Mira el cielo, ve de dónde salió, cómo se creó. De hecho, mucha gente hablando de eso piensa en el Big Bang. Y que sabes que algo que debes entender es que el Big Bang fue una explicación católico-romana que se le dio a algo que Dios dijo, sea, y fue. No era algo como se entiende hoy, científico. Era en realidad algo más religioso. Ese era el Big Bang. ¿Por qué? Bueno, los hombres creen en eso. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Mira el cielo. De hecho, los niños preguntan a temprana edad, mamá, ¿cómo son las estrellas? ¿Por qué hay nubes? ¿Por qué llueve? ¿Por qué hay un sol? ¿Qué es el sol? No sé si alguna vez tu hijo te hizo ese tipo de preguntas que uno dice, ¿cómo sabe qué? A lo mejor no le contesto, no tengo idea. O a veces tratamos de que entiendan algo de esa verdad tan importante, pero el hombre se pregunta eso desde muy temprana edad.
qué es, dónde estoy y para dónde voy. Preguntas muy importantes. Fíjate que Dios se ha dado a conocer, como les digo, de muchas formas y en esta oportunidad Dios se ha dado a conocer y va a mostrar algo a Pedro en un éxtasis. Ahora, ¿qué es un éxtasis? En simples palabras, tiene que ver con que Dios se ha dado a conocer a los hombres y tiene que ver con mostrar a los hombres una y otra vez lo que Él ha hecho. Podría calificarse como un estado de trance en el que el creyente Pedro estuvo consciente y en pleno uso de sus facultades volitivas, emocionales y sensoriales. Él estaba total y absolutamente consciente. Él sabía lo que estaba viendo, estaba en un estado básicamente de trance que se le podría llamar, de ver una visión, de hecho más adelante van a notar que le llama visión al mismo tiempo, donde Dios le va a mostrar algo a Pedro y que él entiende no muy bien en el instante en que recibió esa visión. Ahora, ¿cómo podemos ver eso acá? Bueno, el texto dice en el verso 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Ok. Y fíjate, una de las cosas que aparecen en el texto bíblico y que es muy interesante es que lo primero que vio él no fue el lienzo. ¿Qué fue lo que vio? El cielo abierto. Ahora, ¿habrá alguna otra vez en la cual la Biblia habla del cielo abierto? Sí, de hecho hace un poco tiempo, hace unos meses atrás, hablamos de un hombre que al morir dice que vio el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Se acuerdan quién era? Esteban. Si vamos más atrás, vamos a ver, de hecho, otra expresión en Mateo que dice, y aquí los cielos le fueron abiertos y ahí vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma que venía sobre él, en el bautismo del Señor. De hecho, esa expresión aquí tiene que ver no solamente con algo normal, sino que implica una revelación libre entre Dios y el hombre por medio de Cristo, y en el cual Dios revela su voluntad divina y puntualmente en este caso hacia Pedro. Él dice, yo te voy a mostrar algo que nadie más ha visto. Y necesito que prestes atención. Entonces, generalmente cuando ven esas revelaciones, cuando se habla de ese cielo abierto, son verdades divinas que están ahí y Dios las quiere mostrar. Generalmente en visión. Ahora miren, el texto nos habla, bueno, que vio el cielo abierto y juntamente con esa apertura dice, desciende algo semejante, no dice que era igual, semejante a un gran lienzo o sábana, que se puede traducir, de lino, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Por lo menos visualicen un tiempo en un lugar solitario, Pedro orando al Señor, de repente ve del cielo un lienzo bajar donde está él, atado de las cuatro puntas, y dentro de esas puntas hay de todo tipo de animales. Fíjense que eso es lo que dice el texto. De manera que obviamente tiene que ver que cada animal, no está hablando de todos los animales que hay en el mundo, sino que representantes de cada especie, cuadrúpedos, reptiles, aves y peces. No sale. No sale. Él también va a decir que sí, ya. No sale en el texto. ¿Por qué? Porque generalmente los animales que están ahí eran una mezcla entre animales inmundos y animales limpios. Entonces Pedro ve el lienzo donde encima del lienzo animales vivos, perros y de todo otro tipo de animal ahí, representantes de cada tipo, cerdo con un conejo, con un pez o algo así. Imagínense una gran variedad ahí y le dice, mira, mata y come. Creo que precisa la visión porque justo tenía hambre, tenía una necesidad física y Dios le baja y le dice, Pedro, mata y come. Ahora, fíjense que obviamente tenemos que pensar que los animales estaban vivos, porque no le va a decir mata y come
si los animales están muertos. Es obvio, ¿no? Entonces, él dice, levántate Pedro, mate y come. Ahora, personalmente que Pedro ha tenido un privilegio, o el privilegio de escuchar en más de una ocasión la voz del Señor. Específicamente acá hay algo que a mí personalmente me dejó perplejo y fue que dice que una voz. Lo que no supe es qué voz. Buena pregunta. De hecho, ayer le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Tengo una encrucijada. ¿Por qué? Bueno, no sé si es tan importante o no, pero hay algo interesante. ¿Cuál? Bueno, que acá dice que una voz le vino a él. La única vez donde veo que a Pedro y a los discípulos le vino una voz del cielo fue cuando el Señor se transfiguró. De hecho, el texto dice, básicamente el Señor del cielo dice de una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, él oír. Y dice que quedaron atemorizados. Dice, ya, no guardo silencio, Pedro y Jacobo y Juan no digo más. Pero era la voz del Padre. En este caso, no dice de dónde viene la voz. Dice que solamente hay una voz que le dice Pedro, mate y come, lo que él sí reconoce que esa voz es del Señor. Y le decía, hay dos opciones, o es la voz del Padre o es la voz del Espíritu Santo. Buena pregunta. ¿Cuál de las dos es? Yo personalmente creo que tiene que ver con la voz del Espíritu Santo obrando en la vida de Pedro y de Pedro, mate y come. Y si fuese así, sería algo interesante porque es la única ocasión donde yo recuerdo en donde Pedro le dice Señor al Espíritu. Pero como no tengo certeza, es mi opinión personal, ahí se las dejo. El texto entonces habla sobre este acontecimiento. Dice, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y era obvio el argumento. Ahora, quiero hacer justicia también al texto, porque podríamos pensar que Pedro dijo, no, Señor, no, ¿cómo se te ocurre? No, la idea no es esa. De hecho, el texto no está hablando de una insurrección de parte de Pedro, de decir no y no nomás. En realidad el texto está sugiriendo que Pedro de un modo con mucha indignidad dice, Señor, no puedo comer. No es que se revela libremente, no, dice Señor, con dignidad, reconociendo con quién está, dice Señor, no puedo. Y el argumento era sin duda interesante. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pedro no puedes? Bueno, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Queridos, Pedro era sin duda un hombre piadoso y él había guardado una de las leyes del Señor. Levítico capítulo 11 y Deuteronomio capítulo 14 del 2 al 21 dicen claramente que no podían comer ningún animal inmundo. Y él dice, nunca he comido eso que tú me estás diciendo, jamás, Señor. Piensen en la mentalidad de un judío diciendo, esto no debo comer y no como, y de repente ve un lienzo bajar y una voz que dice, Señor, Pedro, mate y come, para ti. Yo me imagino la impresión de Pedro horrorizado viendo un cerdo ahí enfrente, dice, ¿cómo se le ocurre? Él me mandó que no comiera. Él me dice, no debo hacer eso. Señor, ¿cómo? No puedo. Interesante. ¿Cómo la religión choca con la orden? Lo más interesante es cómo Dios cambia y debe hacer cambiar a Pedro lo que él una vez pensaba que era así. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas, queridos, que Dios quería mostrar a Pedro era que la ceremonia de pureza de alimentos no seguía, ya se abolió. Cristo la abolió. De hecho, si ven Romanos capítulo 14 y otros pasajes, van a notar que ya no hay lucha y no debería haber lucha por comida. Bueno, para Pedro no era algo fácil la primera vez decir, mira, puedo comer cualquiera, como cerdo, aunque a mí me encanta el cerdo, como cerdo, dice que hereje. Bueno, para Pedro era una lucha de conciencia, de saber cómo lo hago. Como les digo, era obviamente algo interesante, porque de hecho Pedro dice, el texto nos dice, y vio el cielo, dice,
en el cual había de todos los cuadrúpedos, verso 13, y le vino una voz, levántate Pedro, Matí come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Ups. Lo cual indica obviamente algo aquí, y era algo que Pedro debía entender muy bien. Lo que Dios limpió, dice, no lo llames tú común, y dice el Señor, no se te ocurra. Y la realidad de la palabra que está acá, que es llamar, tiene la idea de declarar algo profano o considerarlo impuro, como Pedro lo estaba haciendo. Pedro está diciendo, Señor, esa cosa es profana, es impura, ¿cómo voy a comer algo así? Y Dios dice, ¿cómo? Eso no es profano ni impura, yo lo limpié. Debes entenderlo, Pedro. No hagas lo que yo he limpiado, algo profano para ti. No lo es. Dentro de esta declaración existen dos grandes verdades para Pedro, y una de ellas es que es notar que la abolición de la ley dietética del Antiguo Testamento. Uno de los ejemplos grandes que hay ahí es Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17, dice, nadie os juzgue por comida o bebida o día de reposo. No, ya no sigue. Romanos capítulo 14, verso 1 al 3, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5, muchos pasajes que hablan de ya no hay reglas de comida, de dieta, ya no siguen. No está. Y por otro lado, esa es la primera verdad, y por otro lado simboliza la inclusión de los gentiles, animales impuros, hombres impuros. Lo que el Señor quería mostrarle a Pedro, decía, mira Pedro, esto yo lo limpié, hablando de los impuros o los gentiles, yo estoy haciendo algo en ellos. No lo llames impuro porque yo lo limpié, yo lo hice. Recuerden que un judío no se juntaba con un gentil. No había esa idea como, te saludo, ¿a dónde la viste? No te tomo ni en cuenta. Porque para el judío, el gentil, o un creyente, una persona que no pertenecía a su nación, era casi considerado como un perro. No tenía muchos derechos realmente. Y sobre todo si era romano. Peor, más odiado aún. Sobre todo para un judío. Entonces, considerando eso, fíjense que el texto dice, esto se hizo 3 veces y aquí el lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahora, ¿por qué Dios repite 3 veces la misma cosa? Bueno, pues Dios quiere decir, es importante. Pedro, piénsalo. Mira lo que estoy haciendo. Normalmente cuando hay un acontecimiento que es muy importante en la vida de alguien, siempre va a haber una repetición. ¿Se acuerdan que Pablo dice, oró 3 veces a Dios pidiendo que lo quitara y Dios le dijo, bástate, mírense. El Señor mismo dijo, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo, sino lo que tú. ¿Cuántas veces lo dijo? 3 veces. Eran acontecimientos muy importantes y acá era sin duda muy importante. Si Pedro no entendía bien la visión, serios problemas había. Y el propósito de Dios de alcanzar al gentil no se llevaría a cabo hablando humanamente. Siempre Dios va a ocupar a otra persona, pero era necesario que lo hiciera. Ahora, sin duda, dice el texto, que mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, ve aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Pedro no fue como, mira, ya entendí el mensaje. No, pero dijo, ¿qué significa esto? Y creo que la respuesta la vimos muy rápido. Pedro, hay 3 personas de abajo que te necesitan, anda con ellos. Si bien Dios preparó sobrenaturalmente a Cornelio y a su familia, de igual manera lo estaba haciendo con Pedro, queridos, y era parte del plan. Si bien Pedro, aún perplejo de lo que había visto y pensado en qué es lo que significaría dicha revelación,
La revelación de esto no solo fue rápida, sino que debía estar preparado para lo que venía. Ahora, una realidad de la obra del Espíritu Santo, queridos, aquí, que aquí podemos ver, es que básicamente no solo habla la vida del creyente aplicando las verdades espirituales, sino que obra sobrenaturalmente enviando, en este caso un ángel, un mensajero a Cornelio para que éste enviara a buscar a Pedro. Fíjate que dice, yo lo envié. La pregunta es, si se recuerdan la semana pasada, vino un ángel, donde estaba Cornelio, digo, Cornelio, ve a buscar a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y en esta declaración vemos al Espíritu Santo confirmándole a Pedro, Pedro, realmente yo lo envié. Anda, tienes que ir. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, significa algo. Dios nunca y nunca y nunca va a contradecirse. Nunca va a contradecirse. Dios no te va a decir, haz esto para después decirte, no, me equivoqué, hace otra cosa. Dios siempre va a seguir su plan. Siempre va a decir lo que tiene que decir. Nunca cambia. De hecho, muy temprano vemos en la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, dice, porque yo Jehová no cambio, yo no cambio. Yo permanezco igual siempre. No hay variación en mí. Mi ley siempre ha sido la misma, no cambio en ningún aspecto ni forma, sigue siendo la misma. Lo que pienso del pecado antes que todos ustedes están, lo sigo pensando hoy. No ha cambiado y nunca va a hacerlo. Fíjense que algo interesante acá es que el Espíritu Santo confirma a ese ángel enviado y el Espíritu Santo aplica y le dice, Pedro, eso yo lo hice, ahora hace tú lo que tengas que hacer. ¿Qué cosa? Bueno, anda con ellos. Fíjense que el texto del verso 21 dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, dijo, y aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Y aquí tenemos dos personajes, sin duda nos dan una lección de vida cristiana. Por una parte vemos a Cornelio que, a pesar de no entender bien la revelación del ángel, sin duda obedeció. Piensen eso. Por el otro lado tenemos a Pedro que, a pesar de no entender la visión, aún así obedeció. Queridos, no hay que entender todo el plan de Dios para obedecer. Tienes que entender lo que hoy Dios quiere contigo y obedecer lo que Dios te manda hoy. Pedro no entendía nada de la visión, dice, algo me está diciendo, y estoy tratando de seguir qué es lo que Dios quiere. Y fíjense que de manera que la vida cristiana debe, desde sus inicios, es una vida de obediencia por medio de la fe en Dios, querido. Muchas veces les he dicho que la vida cristiana es fe, es obediencia puesta en práctica. Hay cosas que tú no sabes. Y generalmente nuestra lucha siempre dice, ¿qué va a pasar si digo la verdad? ¿Qué pasa si? Mejor me quedo en silencio, dicen. Hay más los problemas, los retos y todo el enjunque ahí. Y en vez de decir qué es lo que Dios quiere que haga con él hoy. Y ahí está la lucha. O guardo silencio, o hago lo que Dios dice. Bueno, ellos obedecieron y dicen, y que generalmente queremos gobernar, queridos. Tenemos la tendencia humana de querer gobernar las situaciones, que no se salga del control o de mi control. Y cuando nos toca dar el paso y decir, Señor, voy a hacer lo que es correcto, no importa lo que venga, nos da miedo. ¿Te ha pasado? Generalmente da miedo. Porque tú dices, ¿pero qué pasa? Y uno ya se hizo toda la película ya como 5 horas después. Y dice, oh, mejor no. Cuando tú no tienes control de las 5 horas después, ni del minuto que vives. Todo minuto, toda hora está bajo el control soberano de Dios. Fíjate que ¿qué harían los creyentes si día tras día vivieran así? Obedeciendo el hoy. Nuestras vidas serían muy diferentes. No tendríamos tantos problemas.
porque no pensaríamos tanto en qué va a pasar mañana, sino qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy. De hecho, ellos lo entendieron muy bien. Cornelio no se demoró nada en mandar a personas. No entiendo todo el mensaje, lo único que sé es que tengo que mandar a alguien llamado Pedro. No tengo idea quién es Pedro, no tengo idea quién es Simón el curtidor. Sé que el ángel me dijo, anda y haz esto. Ok, lo hago. Y Pedro, viendo la visión, dijo, ok, no sé qué significa esto, no entiendo todo el plan. Lo que sí sé es que Dios lo mandó y hay que hacerlo. Querido, Dios es así. Queremos entender toda la mente de Dios cuando ni siquiera entendemos algo del plan de Dios. Fíjate que ellos nos dan una clase de vida espiritual tremenda. No siempre entendemos todas las cosas que Dios quiere, pero debemos confiar siempre en que Él hace siempre lo bueno. Siempre va a ser lo mejor, no para nosotros, sino que para que podamos ver su gloria actuando en nosotros. Eso sí. Él es fiel, querido, y Él lo va a hacer. Una de las cosas que debe haber asombrado al apóstol fue la visita de estos hombres. ¿Por qué? 2 siervos y un romano en la casa de un judío. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, nos mandaron. Y un soldado, ¿qué hice? Uno de los primeros que hace, ¿qué hice? Algo hice. No, queremos preguntar. ¿Tú eres Simón? Sí, yo soy Simón. Y fíjense que el texto habla sobre el mensaje. ¿Cuál era el mensaje que llevaban? Bueno, el mensaje dice: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Eso debe haber dejado a Pedro asomado. ¿Qué? Sí, ese es el mensaje que nos dieron. Ahora, miren qué interesante es notar, como muy pocas veces vemos en la Biblia, algunas cosas. En primer lugar, lo que los siervos de Cornelio pensaban de Cornelio. En la sociedad que vivimos hoy, una de las cosas que podemos decir es que somos buenos jefes, buenos padres, buenos hijos, buenos de todo, pero pregúntale al que está al lado. Buena pregunta, ¿sí? Me acuerdo hace un tiempo atrás, le pregunté, ¿cómo te portaste bien? Preguntémosle a la mamá y se fue. Y dije, qué rápido, ya entendí. Pero él se había portado bien. Bueno, todos podemos decirlo, pero una cosa es lo que dicen los demás. De hecho, mira acá. El texto dice que los siervos, dice Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Bueno, los siervos dijeron, mira, nosotros somos siervos de Cornelio que tiene temeroso de Dios. Damos fe de Dios. Fíjate que en el capítulo 10, verso 2, Lucas, guiado por el Espíritu Santo, dice esto acerca de Cornelio, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hace muchas limonas al pueblo y oraba a Dios, siempre. Una cosa es lo que tú puedes decir y otra cosa es lo que Dios dice de ti. Y los hombres dicen de ti. Ves a hombres, siervos diciendo exactamente lo mismo que Dios. Este hombre es así. De hecho, hay otro hombre en la Biblia que dice algo parecido, Job, ¿se acuerdan? Job capítulo 1, verso 1 dice, no, este es mi siervo Job, temeroso de Dios. Dios dice lo mismo que dice el autor. Él es así. Pero bueno, este Cornelio es exactamente igual. Temeroso de Dios y que tiene buen testimonio con los judíos. Con aquellos que se supone que debían odiarlo. Bueno, él tenía buen testimonio. No lo odiaban, lo querían, lo amaban por cómo era con ellos. Aunque socialmente era romano. Repudiado por el pueblo en general. No, no. Era la excepción, la regla. Y fíjense que una cosa es, como les digo, el testimonio. En primera instancia vemos lo que Lucas dice y en segunda lo que los siervos dicen. Él dice, en segundo lugar, quiero destacar obviamente la obediencia como ya lo había hecho y cómo con tanta rapidez Cornelio y Pedro hicieron lo que Dios les dijo, sin vacilar. Ahora, sin duda alguna, hay alguna cosa que los motivaba a ambos. ¿Tú sabías que siempre el hombre actúa por motivación? Bueno, ellos sí eran los que los motivaban a hacer la voluntad de Dios. Esa era su motivación. Nada más.
Yo no sé qué te motiva a estar acá, qué te motiva a leer la Biblia, qué te motiva a orar, qué es lo que te motiva a ser cristiano. Pero si no es hacer lo que Dios quiere, entonces estás calentando el asiento, estás orando en vano y estás leyendo por leer, no buscando a Dios. ¿De qué te sirve? Fíjate que ellos tenían una motivación siempre a hacer lo que Dios quería o hacerle agradar a Él. Era su deseo. Y fíjate que a pesar de no entender el mensaje, muy bien Pedro, y habiendo entendido algo, por lo menos hay algo que debo hacer, no sé qué, pero Dios dijo, mate y come, no entiendo qué significa, ahí veo animales inmundos ahí, pero hay algo que Dios ya estaba haciendo en el corazón de Pedro. ¿Sabes qué es lo que es? Lo que dice el último texto. Dice, básicamente el verso 23 del capítulo 10 dice, entonces haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Y si qué significa eso? Bueno, algo interesante, un judío no hospeda a gentil. Generalmente hemos oído que los judíos son muy hospedadores, pero nunca hospedaban a gentiles, siempre judíos. Siempre hospedaban a personas que iban o al templo o a una ceremonia, pero nunca iban a hospedar a un gentil que era gentil y no era circuncidado, todo menos. Bueno, aquí vemos cómo Dios está obrando en el corazón de Pedro. Mira, los hospeda y no solamente los hospeda, le da lo mejor, los atiende como la mejor visita que tiene. Como digo, una de las cosas que hay acá es que antes lo que era una ceremonia de comida era una lucha para el apóstol concerniente a lo que se comía o no, no lo era en relación a cómo Dios ya estaba obrando en el corazón de Pedro, querido. Dios está obrando en Cornelio y en Pedro para que ambos puedan entender una realidad espiritual fundamental. Dios no hace acepción de personas. De hecho, Pedro lo va a citar más adelante en su discurso. Dios no hace excepción. Ahora entiende, dice que Dios no hace excepción de personas. Yo sí las hago. Tú las haces. Aunque me digan, no, yo no hago excepción de personas. ¿Le has predicado a personas de la calle? Literalmente de la calle. Creo que el 99% no. Hay gente, pan, le he predicado, que yo no sé si ustedes escuchan el mensaje. Están locos, sí, pero Dios salva a locos. Nosotros ya hacemos excepción de personas que no. Y fíjate cómo Dios va a llevar a que estos dos hombres hagan lo que tienen que hacer. En primera instancia, Pedro predicar y Cornelio entender. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor.